Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día nuevamente estamos en esta plataforma de amigos exitosos, el cual nos sentimos muy gratos para compartir con cada uno de ustedes el tiempo de entrevistas, de aprendizaje, del intercomunicarnos a través de lo que es la escritura, los autores y escritores a nivel internacional que son bestseller. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Panamá, Amancia Campos, una escritora y una maestra también de todo lo que desarrolla su libro, muy especial para cada uno de nosotros, Las Memorias de mis sueños, más allá de mis raíces, un libro espectacular en el desarrollo del contenido. Vamos a estar conversando de ello, pero queremos saber cómo estás, Amancia. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Amancia Campos Jones y como lo dijo el señor Heredia, panameña, muy orgullosa de mi país. Me siento muy contenta, muy agradecida con Dios y con todo este compartir en mi nueva etapa como escritora. Realmente es formidable, fortalecedor y humildemente puedo decirles que me siento satisfecha eh, por los pasos que hasta el momento he logrado. Sé que es el inicio, pero vienen muchas cosas buenas. Dice que sí, ¿no? Coméntanos un poco quién es Amancia Campos. Creo que has nacido en Panamá, en una zona muy bonita. Coméntanos un poco de ella también, por favor. Gracias. Sí, gracias a usted. Sí, panameña de nacimiento, padres panameños, con raíces afroantillano por parte de mi madre, que pienso que esas son las raíces que predominan en mi genética, en mi forma de ser y en mi actuar. Soy una mujer muy sencilla, muy amorosa y realmente me gusta mucho compartir, no me gusta quedarme con lo poco o lo mucho que he experimentado, que he aprendido, me gusta compartir y esa es una de las maneras en las que me he comportado o me he manejado siempre desde mi niñez. En realidad nací en la capital, pero mucho de mi crianza fue en el pueblo de mi madre, en las costas de Colón, costa arriba de la provincia de Colón, en mi país. Es un pueblo costeño frente al mar Caribe, bañado por ese hermoso mar, palmeras, brisa del mar, un río que le pasa justo al lado. En realidad es un pueblo de ensueño donde viví muchos años de mi niñez y de mi adolescencia y bueno, luego iba de visita a visitar y a compartir con los bisabuelos, con los abuelos. En realidad, todo esto formó parte pues de mi personalidad, de mi manera de ser, de mis sueños, como digo, porque desde niña fui muy creyente en los sueños, esos sueños ideales de niño, son fantasía, pero en realidad, en mi caso, mucha fantasía que yo busqué la forma como hacerlas realidad, siempre y cuando involucraban a mis antepasados. Mi abuelita Mancia, que de ella heredé el nombre, la madre de mi mamá, murió muy joven y mi madre quedó huérfana a los 5 años junto con dos hermanos menores. Decidió cuando o sea, nací, que fui la segunda de sus 6 hijos, darme ese nombre y yo pienso que ese nombre me dio mucho eh, en mi fortaleza como ser humano, como mujer, sentimientos muy profundos en lo que era el compartir, el querer superarse, el hacer muchas cosas, no solo por mí, sino por mi familia, por la humanidad, eh, tener cierto grado de responsabilidad desde muy niña, pero no porque nadie me lo imponía, sino como parte de mi naturaleza, nacía de mí. Entonces, siempre he sido muy soñadora, pero para mí los sueños no es algo volátil, los sueños son metas, así que mi vida ha sido soñar
inspirarme, seguir soñando, pero trabajar esos sueños como metas y una vez logrado, trazarme uno y otro más. O sea, el ser humano es dinámico, nunca nos vamos a detener solamente el día que nos llegue la muerte. Así que con ese dinamismo que caracteriza al ser humano, mi motor fueron los sueños y siguen Una de siendo las los cosas que sueños. menciona, perdóname un ratito que te corte y quiero ir más al contenido del libro, donde tú mencionas muchos casos, o perdón, donde mencionas que vienes de una familia numerosa, pero algo que influye mucho en ti dentro de tu niñez, del contexto de tu niñez, es la influencia de tu mamá, la influencia de tu mamá, el carácter de tu mamá, la fuerza de tu mamá. Cuéntanos un poco más, un poco el contexto de lo que relacionas de ese contenido que mencionas ahí en tu libro. Y esto, yo enfoco mi libro realmente, mi vida, pero ligada a la de mi madre, en el sentido de que mi madre, siendo una niña que queda sin huérfana tanto de padre y de madre desde muy pequeña, tuvo familiares, pues los abuelos que la criaron, y ella realmente pasó muchas dificultades, situaciones a pesar de ese apoyo, y realmente sufrió mucho porque su madre era algo que a esa corta edad necesitó, ¿verdad? En su vida, y luego tuvo que salir del hogar de su bisabuela, de su abuela, para vivir entonces con su otra, o sea, su madre por parte del papá, y entonces ya ahí fue una crianza diferente, trataron de darle lo mejor, pero dentro de todo esto, hubieron muchas situaciones, mucho vacío en la vida de mi madre en su crecimiento. Fue madre adolescente, eh, tuvo 6 hijos y en realidad no le fue bien esto con la relación con mi padre. O sea que de una situación triste de pérdida de su madre, luego las situaciones de cambiar de hogares, situación de ser seducida por una persona mayor que ella y no ser correspondida, realmente apoyada, ser madre adolescente, una serie de situaciones que realmente llevaron a mi madre a tener muchas dificultades y yo crecí viendo todo eso. Entonces, a mí, en mi caso, eso influyó para que yo sintiera la necesidad de cambiar la historia, O sea, tú, ¿en de vivir lo espérate un ratito, contrario. eso me interesa un poquito más. ¿En qué, a qué, porque tú estás creciendo bajo ese contexto, ¿verdad? Y hay gente que nos está escuchando dentro de lo que van a ver el video, todo eso, ¿no? Y me interesa un poquito porque tú hablas mucho de tu sueño, de la visión, ¿me entiendes? Pero estás en una etapa donde estás en ese contexto que muchas familias tienen en la adversidad, ¿no? Y eres una adolescente, una niña que va creciendo bajo eso, pero ahí tú tienes una actitud, ¿no? Muy positiva que vas a tomarlo como que quieres cambiar tu historia. Quieres cambiar Exacto. tu historia. ¿Y en qué edad más o menos tomas esa decisión de cambiar tu historia, no? Porque es muy importante para que podamos seguir un ejemplo, los adolescentes o los niños puedan escuchar porque a veces se pueden poner bajo un contexto de negativo, ¿no? De que no se puede, bueno, son el fruto Exacto. del fracaso de sus padres y por ende van a continuar como una herencia, ¿no? Pero tú tomas una decisión bastante de remontar todo ese contexto. Eso es muy peculiar resaltar. Sí. Definitivamente le doy gracias a Dios porque me dio esa visión, esa sabiduría desde la niñez, porque así lo sentí, lo pienso y lo sostengo. Muy niña, de edad de 4, casi 5 años, Wow. ya mi manera jugaba y todas mis actividades eran normales de niños, pero siempre recordando a la difunta abuela que se llamaba como yo.
la soñaba mucho y ese sueño a mí me hizo crecer viendo a mi alrededor la vida real de mi familia, la vida real de mi madre, las situaciones que ella vivió, de tener que dejarnos en ese pueblo donde ella nació y creció, dejarnos por temporadas a cargo de los bisabuelos y ver todo esto, no sé, desde niña no supe qué era metas, qué significaba metas o que lo que yo hacía o como yo sentía o pensaba era metas, ni tampoco sabía que eran adversidades, pero yo lo tomé y fui creciendo desde la niñez hasta la adolescencia con el propósito de que aun cuando existieran muchas circunstancias que me ponían triste, que me preocupaban o que me hacían sufrir, yo quería transformarlas en lo contrario, en bienestar, en felicidad, en fortalezas. A los Ahora de 14 años, a adulto, los 14 años. a los 14 ¡Ah, años qué ya yo valentía, qué tenía, lindo! ¿Eh? a los 14 años ya yo había logrado lo que me propuse desde niña, crecer, estudiar, prepararme y ser enfermera. Ser enfermera porque me inspiró la muerte de de mi abuela. Murió por tuberculosis pulmonar, que en esas décadas eso era sinónimo de muerte. Entonces, esto a mí me inspiró en educarme para avanzar en mi vida, para darme mejor vida, para darle a mi madre, a mi familia, o sea, muchas ideas que fueron positivas y que de alguna manera llegaron a mi mente todavía bien niña, adolescente, ¿verdad? Y me internalizó, o sea, en mí nació esa idea de ser enfermera, no sabía enfermera, médico, pero trabajar con enfermos. Ya de grande pude decidir que era la enfermería la que me movía, la que me inspiraba. Estar directamente con ese paciente, con ese familiar, en una enfermedad, en una rehabilitación. Entonces, el medio que yo visualicé desde muy joven para cambiar el rumbo de la vida de mi madre y de la familia, porque sentía y creía que cuando un miembro mejora, la familia mejora. Yo lo visualicé desde el punto de vista del estudio y fui muy aplicada, me dediqué a mis estudios contra viento y mareas, como decimos. Nada era obstáculo para mí para estudiar, buscando siempre las estrategias para continuar mis estudios, con muchos sacrificios, pero lograrlo, porque ese era el medio que yo visualizaba para prosperar, ser diferente, tener algo que ofrecer en mi vida, a mí misma y a los que estaban alrededor mío, y principalmente a mi madre, porque yo deseaba darle muchas cosas. Las memorias de mis sueños, más allá de mis raíces. Cuando tú hablas de las raíces, de tus raíces, ¿no? Hablas de tu mamá, de tu abuela, mencionabas de algo de una cultura también, lo mencionaste al principio, ¿no? De tu cultura más allá de tus raíces. ¿Cómo se llamaba esa cultura o esa raza? Ah, la cultura realmente viene de la raza afroantillana Ah, porque está emigraron, afroantillana, sí, sí, sí. inmigrantes, exacto, y de ahí nace la familia de mi madre. Y como ella fue criada en ese ambiente, ¿verdad? También se arraigó más. Entonces, como mi madre fue o sea, la idealicé a pesar de todas las circunstancias que la rodeaba. Yo veía las adversidades de mi madre como una oportunidad para ser diferente, para lograr lo que ella no había logrado. Entonces, dentro de toda esta cultura, aprendí las costumbres en todos los sentidos, la forma amorosa, el cariño, el compartir, el ayudarse, el baile, las comidas. Aprendí a amar Qué cada lindo, ¿eh? detalle, conocer cómo esos negros, cómo todos esos esclavos de aquellas épocas vivían, de dónde nacían las raíces de mi familia, que a mi mamá esto
la hizo crecer de una manera saludable en ese Wow. aspecto y yo retomé, yo lo tomé para mí. O sea, en realidad yo Ah, qué siento que bueno, mi ¿eh? genética va más de un 75% Claro, dirigida a las raíces porque de mamá. tienes una herencia espiritual, tienes una herencia en la sangre, y sobre todo tienes Exacto, una herencia de tu madre, ¿no? Que se traslada a ti para formarte con nuevos ideales, ¿no? Con nuevos ideales, de tal manera que vas a tener una transformación contigo misma y lo que vas a adelantar, o lo que vas a enfrentar por delante también va a ser transformado porque mayormente cuando viene un trasfondo de carencias, las personas o las mujeres o los hombres tienden a ver como los obstáculos como obstáculos y no lo convierten como oportunidades, ¿no? Y las debilidades exacto, en carencias y no lo transforman en fortalezas, como vos lo vas mencionando ya a través de un desarrollo personal que vas adquiriendo. exacto. Le quisiera agregar algo ahí antes que se me vaya. Muy importante eso que usted está mencionando. Nas- eh, Esa inspiración mía de ver las debilidades como fortalezas y las adversidades como oportunidades, realmente, de una manera u otra llegaron de parte de mi madre, porque a pesar de todos los sinsabores que ella vivió, recuerdo a mi madre, o sea, mi primer recuerdo y todos mis recuerdos siempre han sido y siguen siendo cuando la miro, una mujer dulce, amorosa, por más dificultades que tuviese, una persona siempre dispuesta a ayudar a los demás, siempre con esa sonrisa, claro, habrá llorado, se habrá puesto triste en algún momento, pero siempre con esa fortaleza de superarse y así lo logró. Se fue superando en la medida que yo estudiaba, mi madre estudiaba. En la medida que yo le decía, necesito, quiero llegar a esto, hacer esto, ya no ponía obstáculos, no sabía cómo me iba a apoyar, cómo lo íbamos a lograr, pero nunca me decía no y siempre confió en mí, me dio esa fuerza y juntas lo logramos. Claro, qué lindo, porque tú eres, ya es una extensión de tu mamá misma, ¿no? Eres una extensión de tu madre, ¿no? De tu propia cultura y Hay todo un gran vínculo. ese desarrollo, solamente que ahora tú lo has dimensionado más para potencializarte, ya que vives en otro contexto de la vida misma, ¿no? Porque ya abrazas una profesión, tus ilusiones o tus sueños o tus fantasías las vas convirtiendo en realidad, la vas convirtiendo en Así es. realidad, ¿no? Y eso también es muy resaltante porque algunas personas sueñan y solamente se paran soñando, ¿no? Que sus sueños se convierten en pesadillas antes que en realidades positivas, ¿no? Entonces Sí, son esto, herramientas que uno debe saber cómo manejar también en el transcurso de la vida, lo que tú has aprendido, ¿no? Y lo que resalta bastante en tu libro. sí, señor Heredia, y mire que le tomo la palabra nuevamente. Es muy valioso lo que usted está diciendo porque yo lo pienso, lo analizo de esa manera. eh, en los sueños, convertirlos en realidad, no soñar simplemente y convertirlo en pesadilla, no, por el contrario, hasta los sueños feos se pueden transformar en una belleza, ¿verdad? En algo que te llene. Entonces, esa es una de las metas y propósitos de mi libro, como usted lo dice. Compartir esto, que las personas cuando leen el libro vean, lean, lo analicen, lo sientan, lo vivan y que no salga de su cabeza para que si yo pude lograr tanto con tan poco, por el poder de Dios, por toda esa fortaleza que sentí dentro de mi familia a pesar de la circunstancia y de mi madre, y esa personalidad que, claro, yo traía mi personalidad, pero eso, conforme se crece, se va moldeando y no dejé que las adversidades me moldearan a lo contrario. Entonces, podemos lograrlo. Nada más tenemos que proponernos, saber lo que deseamos, trabajar lo que deseamos, porque no es solo quererlo.
lucharlo. Saldrán muchos inconvenientes, pero sacar esa fortaleza, esa sabiduría, esa fe y esa gratitud para lograrlo. Sí, son varios principios, ¿no? Que va uno aplicando, ¿no? Para perseverar, para lograr lo que uno verdaderamente quiere alcanzar. Y uno le da vuelta a la tortilla, ¿no? Le da vuelta a la tortilla porque aún la adversidad, Exacto, aún lo feo, que aparentemente es feo, es doloroso, y se necesita bastante trabajo en la actitud personal de uno mismo para enfocarse y tener esa visión por la vida, para poder irse superando y logrando, a pesar de todo. Todo no está dicho, ¿no? Todo no está sí, determinado, solamente depende como la actitud de uno mismo, ¿no? exacto, eso es. Y con respecto al plan de vida, ya cuando me sentí más grande, tenía más conocimientos por medio de los estudios, sí, entonces pude, dentro de todavía falta de conocimiento, aprendí a planear, ¿verdad? Ahora ya yo sé, ese plan era el plan de vida, el crecimiento personal que fui logrando poco a poco, hacer un plan de vida sin saber, es un plan de vida, ¿qué es esto? Pero fue naciendo espontáneamente según las prioridades que yo me tracé, ¿sí? Entonces me convertí en mi prioridad porque esa era la forma de llegar a esas metas. Entonces ese plan de vida y ese crecimiento personal se fue dando de una manera constante, de una manera bien, o sea, iban de la mano y ya bueno, siendo una joven de secundaria con más conocimiento, más información, toda esa confianza de la familia hacia mí me apoyó mucho. Qué bueno, porque el contenido de tu libro no solamente es para leerlo, sino es como un manual de estudio. Va a irse enriqueciendo uno mismo, ¿no? A través de la lectura, a través del estudio mismo del propio libro, ¿no? Porque tú recomiendas que uno analice, uno que poco a poco lo vaya aplicando a la vida personal de uno mismo, lo vaya interiorizando uno mismo para sacar provecho casualmente de este precioso libro bestseller internacional, Más allá de mis Exacto. sueños. De mis Precioso libro, raíces. Más allá de mis raíces, Ajá, perdón. las La memoria memorias de de mis mis sueños, sueños. más allá Ajá, de mis exacto. raíces, bestseller internacional de Amancia Campos, panameña. Vamos a socializar un poco tu libro acá con nuestras compañeras. Con Y vamos gusto. a pedir a Verónica a ver qué mensajes hay en el chat. Verónica, por favor. Así es, doctor. Tenemos a Jorge Flores. Es un placer verles y escucharles desde Honduras. Mensaje también de Pedro Carlos, quien nos dice buenas tardes con todos. Un saludo desde la cálida tierra de Ica, Perú. Amancia, un gusto el saludarle, muchos éxitos. También tenemos un mensaje de María Eugenia. Buenas tardes a todos mis compañeros y encantada de escuchar tu historia, Amancia. Susana también desde Uruguay, saluda a Mancia con mucho cariño. Tenemos un mensaje también de Yolanda, bendiciones para ti, Amancia, grato saludo desde mi bella Colombia y saludos cordiales para el señor Heredia Pardo. Son los mensajes que tenemos hasta el momento, doctor Heredia, para nuestra escritora de hoy, Amancia Campos. Oh, qué linda, y de varios países, viste, en esta Así es. oportunidad Muchas para gracias. poder acompañarte en esta exposición y deleitarnos con la cultura, con la belleza de lo que nos has mencionado de tu libro. Voy a invitar a Susana. Susana, bienvenida, buenas tardes, para que puedas compartir un comentario, alguna pregunta, una inquietud con Amancia. Hola, buenas tardes. Saludarlos, es un gusto otra vez de encontrarnos en este lugar. Qué Y bueno. bueno, con Amancia nos conocimos haciendo el curso juntas del libro y al poco tiempo nos hicimos amigas y bueno, acá estamos, vamos para todos lados juntas. Nos acompañamos Compañera. mutuamente. Sí, la verdad que nos hemos llevado bien.
Estamos en un grupo de escritura que justamente ahí Yolanda Ramírez también es de nuestro grupo y competimos y todo, hacemos competencia de Qué escritura lindo, ¿eh? juntas. Así que bueno, hemos compatibilizado bien de una punta a la otra del mundo. Qué bueno, qué bueno. Así que, bien, Así es, sí. Susana, gracias. No, Gracias, por Susana, favor. por estar con nosotros en esta oportunidad. Siempre somos amigos, que hemos logrado un éxito de plasmar nuestros libros y compartimos estas reuniones siempre los días lunes, miércoles y viernes a las 15 horas con diferentes invitados para compartir su historia, su vida y siempre retroalimentarnos y aprender juntamente. Voy a invitar a Sara. Sara, por favor, buenas tardes. Bienvenida, Sarita, colombiana radicada en Estados Unidos. Hola. No está. Entonces vamos a proseguir con Yolanda Ramírez. Buenas tardes. Yolanda. Ok. Sara llegó. Hello. Ahí llegó Sara, ahí Gracias. llegó Sara. Qué pena, perdónenme, pero no me pude comunicar por video y el audio me estaba complicando, pero bueno, y estaba buscando cómo buscar mensajes también. Soy nueva en esto. Pero bueno, me encantó mucho escuchar tu historia, pues yo ya había leído tu libro y escucharlo de ti, pues aún me llega más al corazón. Te admiro muchísimo, Amancia, te admiro muchísimo, me da de todo hasta escalofrío por todo lo que pasaste y cómo sobresaliste, qué historia de éxito tan maravillosa. Amo leer biografías y he leído cientos y cientos de biografías y siempre me encantan estas historias de superación, de desarrollo personal, de que sí se puede. Y entonces es un mensaje muy positivo, muy poderoso para la humanidad y sobre todo para las mujeres, para que sigamos tu ejemplo. Te felicito y te deseo muchísimos éxitos. Sé que vas a llegar lejos porque las personas bondadosas como tú y determinadas llegan lejos. Y te felicito por tu libro tan maravilloso también. Gracias. Muchas gracias, Muchas Sara, por gracias. tus lindas palabras. Sé Gracias, que son Sara. sentidas, son verdaderas, sé que me leíste hace mucho tiempo, te comunicaste, no nos conocíamos, hiciste mi libro y me diste tu opinión y bueno, en esta oportunidad, como dices, me pudiste escuchar y gracias por ello y que tus palabras sé que me apoyan para llevar este mensaje al mundo entero porque muchas personas que no imagino llegarán a leer, llegarán a ver los comentarios, ¿verdad? Y eso es lo que realmente me sigue inspirando porque tenemos que apoyarnos entre todos. Dios nos Sí. creó para ser mejores personas cada vez, para dar lo mejor de nosotros y siempre vamos a recibir realmente esa satisfacción. Gracias, gracias. Voy a invitar a Jorge Flores. Jorge, buenas tardes. O Flor, Jorge. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Muchísimo gusto saludarles desde Honduras. Ah, Es qué bueno. lindo escuchar a Mancia con su testimonio de vida. Qué maravilloso esa historia de superación de Amancia. Jorge Luis Borges decía que el libro es la extensión del pensamiento, es la extensión del ser humano. Aunque Steve Jobs dijo que el teléfono iba a ser la extensión de la mano, pero Borges no se equivocó porque decía que los libros representan nuestra vida, están impregnados de lo que nosotros somos, en primer lugar, de nuestras historias de vida y de lo que nosotros sentimos. Bueno, la literatura, de hecho, es subjetiva precisamente por eso, ¿no? Entonces, en la historia de la humanidad, cuando leemos
biografías de grandes escritores, su obra es precisamente esa historia de vida. Y Amancia lo deja muy claro en su obra. Todo lo que ha pasado en su vida está precisamente en su obra literaria. Entonces, para mí es maravilloso estar con ustedes compartiendo con Amancia su testimonio, y su testimonio es precisamente la extensión. El libro es la extensión de su pensamiento, de sus aspiraciones, de lo que le tocó vivir y de lo que debe ser el ser humano. Así que para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo, y enhorabuena, Amancia, felicidades, un cariño especial. Así que hasta luego y enhorabuena, adelante. Gracias, Hasta Jorge. luego y gracias, Jorge. Y esto me tomo unos minutos para agradecer tus palabras y me gusta mucho lo que has dicho, que lo que está en el libro de un escritor es parte de la extensión, ¿verdad? De su personalidad, de su ser. Y es así porque mi memoria, las memorias de mi sueño más allá de mis raíces, es un libro que yo lo toco, yo leo o yo menciono solamente su nombre y no pueden imaginar lo que yo siento. O sea, yo comencé a escribir desde hace muchos años esta historia o esta biografía mía, parte de mi vida, pero por mi trabajo y muchas obligaciones ya como madre, mujer, no tenía el tiempo para organizar todo ese material, pero nunca lo dejé a un lado y desde el inicio le puse ese nombre y ese nombre no pudo cambiar por Ah, qué nada. Y hermoso, ¿eh? ese nombre, el profesor Francisco nos dio tantas guías, pero mi nombre nunca, el nombre de mi historia jamás cambió ni su contenido y me sigue moviendo las fibras de mi alma. Wow, qué bueno. La expresión de tu alma, de todo tu ser, qué lindo. Voy a invitar a María Eugenia. Bienvenida, María Eugenia, colombiana también en Estados Unidos. Buenas tardes a todos. Gracias, Heredia, por darme esta intervención aquí para felicitar a Mancia. Qué increíble historia, Mancia. Estoy, pero muy emocionada de oírte y sé que fuiste muy resiliente. Fuiste una mujer muy resiliente a pesar de lo pequeña que fuiste, y esto te sirvió para salir triunfante con éxito en tu vida. Y siempre creciste como con el pensar de ayudar a otros en tu mente desde muy pequeña, pues esto es lo que pienso que siempre pensaste tú, no solamente en ti, sino en los demás. Y bueno, reflejas mucho amor y mucha sabiduría, y yo sé que tú las estás aplicando muy bien, Amancia. Dios te bendiga, mamita. Besitos. Amén. Besitos. Gracias, gracias. Amén, muchas gracias, gracias. Sí. Verónica, ¿hay algo más en el Es- chat? Creo que hay algún saludo más en el chat, por favor, puedes revisar. Sí, doctor, enseguida hay muchas felicitaciones para Mancia, obviamente por este gran trabajo. Hoy tenemos a bien escuchar. Déjeme aquí, que se me dificulta un poquito igual. Ok, ya estamos aquí en el chat. Y tenemos el mensaje de Yolanda. Bendiciones para ti, Amancia. Grato saludo desde mi bella Colombia. También tenemos felicitaciones, mi querida Amancia, una super obra literaria para el mundo, excelente. Tenemos el mensaje de Sara también, te felicito y te admiré mucho, necesitamos más gente como tú en este mundo. Son los nuevos mensajes que tenemos para nuestra querida Amancia. Muchas gracias por participar. Quiero invitar a Pedro Carlos, de Perú, peruano, ¿eh? Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, contento acá de haber escuchado a Mancia, de verdad, muy bonito y me siento un poco emocionado, ¿no? Estoy un poco ahorita en el trabajo, pero la estoy escuchando, los estoy viendo
un gusto, Verónica, y a ver, Heredia de Argentina, ¿no? Creo que todos somos de Sudamérica, también debe haber gente de España como Florencio, ¿no? Y somos hermanos, somos países hermanos que siempre debemos estar unidos y las letras nos unen a todos, creo. Felicitaciones, Amancia, y un gusto poder saludarlos, un privilegio. Hasta luego. Gracias, 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 Pedro Carlos. Pedro. Vamos a invitar a Verónica, su comentario. Bienvenida, Verónica. Ok, Amancia, antes que nada, pues muchas gracias por compartir esta gran obra. Sin duda eres el reflejo de esa persona que nunca abandonó sus sueños, que estuvo enfocada y hoy es el reflejo de que has cumplido un sueño muy bonito, ¿verdad? Ahora, a mí me gustaría nada más preguntarte porque me llamó mucho la atención. Durante la entrevista comentaste ese punto de que empezar a priorizarse uno para lograr nuestros sueños, ¿verdad? Y a mí me gustaría obviamente escucharte qué fue lo que empezaste a priorizar y quizá eso nosotros poder llevárnoslo, las personas, las mujeres que van a escuchar esta entrevista, que van a leer tu libro, y qué fue lo que hizo Amancia Campos, qué fue lo que puso en primer lugar, o cuál sería ese mensaje, ese consejo para todas las mujeres en ese sentido. Gracias, gracias Verónica por esa pregunta porque realmente es clave. Así lo siento y lo quiero compartir y gracias por llevarme en este momento a hacerlo. Priorizar en ti mismo, o sea, ser mi prioridad, es algo que todos los seres humanos debemos hacer. Eso lo aprendí o lo recibí, es algo innato. Creo que fue algo innato en mí y lo fui desarrollando con el tiempo. Otras veces lo aprendemos en el transcurso de nuestras vidas por las situaciones que vivimos. Nosotros acostumbramos a pensar, a analizarnos lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, lo que hemos pasado. Hacemos un autoanálisis, ¿verdad? En nuestro pensamiento con nosotros mismos en la soledad. Y esa es una manera de encontrar que nosotros necesitamos priorizarnos para poder sacar de nosotros lo mejor. Si nosotros no lo hacemos, no podemos lograr nuestro propósito, nuestras metas en la vida, no podemos darnos lo que deseamos, lo que necesitamos, lo más importante, no podremos entonces, de no hacerlo, tampoco podemos dar a los demás. Entonces yo prioricé desde niña, primero, que el amor hacia mi madre, hacia mi familia, nacía de mi propio amor. Si yo no me amaba, yo no amaba a nadie. Eso me ayudó a ver las circunstancias que me rodeaban, lo que me dolía, lo que me hacía llorar, la separación de mi madre por las circunstancias de su vida, de tener que trabajar desde joven, una serie de cosas. Y prioricé de que mi vida tenía que ser diferente, pero una forma donde yo incluía a mis seres amados. Cuando fui creciendo, vi que al priorizar involucrando a mi familia, también eso contribuía a la sociedad. En la secundaria, con las materias de lógica, de gobierno y todo eso, profundicé mucho más con esto de que el individuo se debe al mismo, pero se debe a su familia y a la sociedad en la medida que nosotros priorizamos nuestro ser, nuestra vida, nuestra proyección al mundo, así también nosotros vamos a influir en los demás positivamente. Y eso ha sido lo que yo he deseado y he tratado de darle forma. No sé si con eso contesto tu pregunta. Y como mujer, porque esto no puede faltar, exhorto a todas mis queridas, bellas, hermosas mujeres del mundo, independientemente
del país, el hogar, sus raíces, sus edades, nunca dejemos de soñar, nunca dejemos de proyectarnos con nuestra mejor versión. ¡Wow! Sí, qué lindo. Te agradecen, Verónica, María Eugenia, por la pregunta muy puntual, muy precisa, que permitió que nuestra invitada pueda ampliar un poco más de su sed y del conocimiento y el contenido de este libro precioso, que es bestseller internacional, Amancia Campos. Gracias, Amancia, por estar con nosotros. Gracias por hacernos participantes de tu libro, por compartir este tiempo, compartir de ti, compartir de toda tu historia. Verdaderamente para mí personalmente es un privilegio de saber que personas como tú, una mujer como tú, ha podido superar muchos obstáculos y es un ejemplo para muchas que van a ver este video. Te agradezco bastante. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias a todos ustedes. Ha sido muy bonito compartir este momento y compartir pues el mensaje que comparto al mundo de las memorias de mi sueño más allá de mis raíces y que bueno, ha sido una bendición en mi vida porque realmente es parte de mí. Gracias, gracias. Gracias, Verónica, gracias, Susana, gracias, Sara, por estar. Gracias, María Eugenia, gracias, Jorge, gracias, Pedro. Y gracias a todos ustedes que a través de las redes sociales nos siguen este programa, Amigos Exitosos. Que Dios le bendiga. Ha sido con ustedes el productor y director Heredia Pardo desde Buenos Aires, Argentina. Dios los bendiga. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Un gusto.